Hola amante sobrenatural, soy el viajero, y hoy te llevaré hasta los suburbios gélidos de Voronezh, donde un grupo de niños aseguró haber visto algo imposible, una enorme nave nodriza suspendida en el cielo, rodeada de figuras luminosas que emergieron entre los álamos. Aquella noche de septiembre de 1989 cambió para siempre la forma en que la pequeña ciudad rusa entendería lo paranormal. ¿Te atreves a recrear con ellos el momento en que la oscuridad se iluminó con un resplandor de otro mundo? Ponte los auriculares, sube el volumen y embárcate en esta travesía de luces, susurros infantiles y misterios que escapan a toda explicación. En nuestro planeta coexisten realidades que muy pocos han visto con sus propios ojos. Encuentros que estremecen la razón y dejan cicatrices indelebles en quienes se atreven a mirar más allá de las estrellas. Hoy descubriremos cómo aquellos niños se convirtieron en mensajeros involuntarios de un visitante cósmico. Antes de adentrarnos en la historia, te invito a dejar en los comentarios la frase Niños de Voronezh para mostrarnos que estás listo para explorar lo inexplicable. Este pequeño gesto fortalece nuestra comunidad y ayuda al canal a crecer. Y no olvides regalar un like con ello. YouTube sabrá que este relato merece llegar a más curiosos del ocultismo y lo paranormal. La madrugada se filtraba con lentitud sobre los suburbios helados de Voronezh. Era septiembre de 1989. Apenas unas horas después del anochecer, cuando un grupo de niños del barrio de Akademgordok se aventuró más allá de los columpios y las casetas de madera. Aquella zona, rodeada de álamos centenarios y paseos empedrados, conservaba un aire expectante, el silencio roto por el crujido de las hojas secas y el murmullo distante del Volga apenas perceptible. No era una noche cualquiera, pues los mayores del vecindario hablaban de aurores boreales tempranas, extraños reflejos en el horizonte y ecos que corrían entre los abedules. Misha, el más valiente de todos, apuntó con la linterna hacia el cielo y frunció el ceño. ¿Lo ven? Sus amigos se acercaron en círculo. Allí, sobre las copas de los álamos, flotaba un objeto redondo, casi 2 veces el diámetro de un automóvil Lada, suspendido sin emitir sonido alguno. La superficie metálica brillaba con una tonalidad blanquecina que se difuminaba en reflejos azulados. Un zumbido imperceptible, más sentido en el cuerpo que oído con las orejas, vibraba en el aire. Nadie se atrevió a decir una palabra al principio. Incluso el viento, esa brisa fría de otoño, se sentía detenido como atraído por la curvatura perfecta de aquella nave. Sasha, agarrada del brazo de su hermano pequeño, escupió un murmullo. Esto no es un globo meteorológico. Tenía razón, los globos desaparecían con el viento y reventaban de forma estrepitosa cuando alcanzaban altura. Pero esa masa flotante parecía desafiar la ley de la gravedad. De repente, una luz pareció surgir de su centro, proyectando columnas tenues de un color verdoso sobre el patio de recreo. En el suelo, las manchas lumínicas se diluían en arcoíris iridiscentes, como si la misma atmósfera estuviera descomponiendo la luz en fragmentos de cristal. Los niños retrocedieron unos pasos y Misha, con el pulso acelerado, notó un escalofrío que subía por su espalda. La nave descendió unos metros más, rozando la punta de los pinares. Entonces, entre la humareda de la linterna de Misha y el resplandor ocular de la estructura, emergieron 3 figuras. No eran altos humanos, sus extremidades se alargaban en proporciones desiguales, con torsos delgados y cráneos desproporcionados, coronados por ojos oscuros que reflejaban el panorama de Voronezh como espejos infinitos. Aquellas presencias, tan quietas como estatuas vivientes, se desplazaron en silencio hasta el borde de la pista deportiva. Ira, que tenía 10 años y una imaginación desbordante, contuvo la respiración cuando las criaturas levantaron lo que parecía un pequeño dispositivo cilíndrico. Emitió un pulso de luz que barrió la escena en un segundo, colores saturados, partículas de polvo suspendidas en el hacía el brillo de los chalecos de los monitores deportivos. Fue entonces cuando el primer estruendo vibró en el suelo, un retumbo grave que hizo temblar los muros de ladrillo de los edificios adyacentes. La gente mayor, que dormía tras ventanas empañadas,
Sintió la onda y algunos salieron al balcón, sin sospechar nada de lo que se desarrollaba a pocos metros de sus rostros. Los niños, enormemente asustados, se dispersaron en todas direcciones, gritando el uno al otro que corrieran hacia el sótano del polideportivo escolar. La nave, mientras tanto, ascendió a gran velocidad, describiendo una parábola perfecta antes de desaparecer detrás de la línea de álamos. En el aire quedó un zumbido residual que se desvanecía poco a poco, convertido en un susurro de hojas y en el palpitar de los corazones infantiles. En sus manos temblorosas quedaron las linternas y una serie de marcas, huellas circulares sobre la hierba, franjas de musgo quemado y un ligero aroma a ozono, como si un relámpago hubiera estallado en cámara lenta sobre el patio. Cuando la luz de la tarde empezó a teñir de carmesí las paredes de Voronezh, los chicos se reunieron en la escalinata del sótano. El silencio que siguió era quebradizo, cargado de preguntas sin respuesta. ¿Le contaremos a alguien?, susurró Misha. Antes de que levantaran la voz, una patrulla de guardias locales apareció en la entrada, alertada por llamadas confusas de vecinos que describían un estruendo y un brillo inusual. Los uniformados inspeccionaron el terreno y encontraron las huellas y el musgo chamuscado. Pero sobre todo, descubrieron algo imposible: el césped crepitaba con un zumbido electrónico apenas perceptible, como si la naturaleza misma quisiese reproducir el eco de aquella nave. La noticia voló de casa en casa durante toda la noche. Algunos padres descorrieron cortinas para comprobar si había más luces en el cielo, otros telefonearon al periódico local. Sin embargo, nadie pudo explicar la desaparición repentina de ese objeto resplandeciente. Los niños fueron citados en la comisaría para declarar, pero todos juraron que no era un globo ni un helicóptero, lo habían visto con sus propias pupilas. Y los reflejos en los ojos de las criaturas eran una prueba que aún trituraba sus pensamientos. A la mañana siguiente del avistamiento, Voronezh despertó con un extraño murmullo. Los niños, agrupados en la escalinata del sótano, intercambiaban miradas cargadas de insomnio. Sasha se llevó una mano al oído porque escuchaba un zumbido tenue como un tic metálico que resonaba bajo el cráneo. Misha, aún con el rostro manchado de hollín por el polideportivo, revisó su mochila, encontró entre los cojines del banco un fragmento semiesférico de metal pulido, tan frío que quemaba al tacto. Nadie recordaba haberlo recogido, pero allí estaba, liso y brillante, con 3 hendiduras dispuestas en arco. La patrulla de guardias que interrogó a los niños no logró arrancarles nada coherente, solo murmuraban palabras inconexas, que repetían en bucle con creciente desesperación. «Ellos hablan, en mi cabeza», repetía Ivan, el más pequeño, mientras apretaba los puños. Un periodista local, atraído por los rumores, acudió al sótano y tomó unas fotografías. En las imágenes se apreciaba una neblina casi imperceptible junto a las ventanas enrejadas, como si un velo gaseoso aspirara la luz. Esa neblina, al observarla con infrarrojos, mostraba trazos de color verdoso idéntico al que habían visto los niños durante la proyección lumínica, convocados por la autoridad militar. Varios agentes de incógnito llegaron esa misma tarde al barrio de Akademgordok. Se hicieron pasar por inspectores sanitarios y llevaron consigo un maletín de instrumentos, detectores de radiación, sondas de magnetismo y un grabador digital de última generación. Inspeccionaron el entorno buscando partículas de metal exótico o anomalías en el suelo, al medir la humedad cerca del árbol donde cayó el fragmento. El higrómetro osciló violentamente entre 20% y 90% en cuestión de segundos. El ambiente se saturó de estática en los radios portátiles, como si el aire comprimido se estuviera cargando de una frecuencia que solo los niños y el maletín captaban. Esa noche, en sus casas, cada uno de los chicos tuvo la misma pesadilla: verse flotando frente a la nave, mientras las figuras alargadas sostenían el cilindro de luz. Por un instante, escuchaban una voz susurrante que decía: «No teman, observamos con asombro». La frase atravesaba la boca de Misha como un escalpelo, dejándole un sabor metálico.
Sasha, en su sueño, percibía un pulso en la sien que marcaba un ritmo, 3 golpes, pausa. 2 golpes, idéntico al código Morse que reverberó frente al C-130 en aquel otro relato de Rendlesham. Los niños despertaban sudorosos, convencidos de que habían recibido un mensaje de más allá de las estrellas. Al día siguiente, el fragmento metálico comenzó a emitir señales. Primero, un parpadeo interno, apenas perceptible, que se intensificó. Cuando Misha lo acercó a su radio despertador, la pantalla del reloj se deformó y mostró un conjunto de números, las 12, 19 y 3 segundos. Cuando los muchachos sintonizaron esa frecuencia en la emisora local, escucharon un murmullo telegráfico, un suspiro de estática que, al descifrarlo letra por letra, formó una sola palabra en ruso antiguo: cirílico es cirílico em cirílico non cirílico ten cirílico ner cirílico mira. Acompañaba al mensaje el chirriar de una escala musical ajena al pentagrama, un acorde quebrado que resonó en la antena de la torre central de Voronezh y se emitió por toda la ciudad durante 2 segundos, para luego disolverse en el silencio de la madrugada. Intrigados, los niños regresaron al claro donde voló la nave. Allí alinearon piedras en un círculo y colocaron el fragmento en el centro, como un obelisco invertido. Con linternas y cámaras de sus teléfonos, grabaron un ritual improvisado. Misha recitó en latín una oración que había aprendido de un libro de mitología, mientras Sasha trazaba en el suelo signos geométricos idénticos a las hendiduras del metal. Al concluir, el fragmento vibró y proyectó sobre la neblina un mapa estelar, una constelación desconocida para los manuales astronómicos. Con 3 puntos brillantes dispuestos en triángulo, una línea dibujaba una trayectoria que pasaba sobre el Volga y se perdía en el horizonte. Esa misma noche, el viejo director de la emisora local, un anciano con auriculares de cuero, captó sin querer el eco de los niños. Mientras acomodaba los discos, escuchó en sus auriculares una voz clara, casi infantil: vendremos en octubre, confundido. Revisó la mesa de mezclas, no había cintas grabadas ni pistas en bien. El micrófono directo al aire estaba desconectado. En el transmisor, el nivel de modulación se disparó a 120%, como si aquel mensaje hubiese sido codificado dentro de la propia frecuencia de la cadena. Nadie supo quién lo oyó primero. Pero de esa transmisión emergió un pánico callado, que se esparció por Voronezh como la neblina en un pantano. Los días siguientes, los niños notaron que sus reflejos comenzaban a deformarse en los espejos. Sus rostros adquirían una tersura fantasmal y los ojos se iluminaban con un fulgor interior. A cada intento de narrar el suceso ante adultos, perdían la voz o tartamudeaban, como si las palabras se evaporasen antes de rozar sus labios. Cuando Ivan se atrevió a mostrarse en público con el fragmento, este flotó unos centímetros sobre su palma antes de emitir un zumbido ensordecedor y hacer estallar todas las ventanas de la casa. El pánico alcanzó su punto máximo. Los padres, aterrorizados, consideraron internar a sus hijos para protegerlos de algo que nadie comprendía. Al concluir este capítulo de la historia, el claro quedó desierto, solo visitado por Britnaster, hierba chamuscada y un murmullo que ya no se escuchaba con los oídos, sino con la mente. Los niños, acosados por las voces del fragmento, supieron que la nave volvería a posarse en aquel mismo lugar. Y mientras susurros etéreos surcaban las habitaciones de sus casas, un nuevo mensaje se formó en la neblina. Volved al claro, la neblina matinal de Voronezh guardaba un extraño presagio cuando, a comienzos de octubre, los niños sintieron aquella llamada lumínica en sus huesos. El fragmento metálico había dormido bajo la almohada de Misha, emitiendo un zumbido tan bajo que nadie lo oía salvo él. A medianoche, un pulso verde brotó de sus grietas y proyectó sombras danzantes. Sobre las paredes, la frase "volved al claro" se formó en el aire con trazos de luz láser. Mientras el reloj marcaba las 3:03, Sasha se deslizó de casa en pijama y con linterna, llamando en susurros a sus amigos a través de mensajes codificados en chats clandestinos. El trayecto hasta el antiguo patio de recreo pintado de rojo y
Gris fue un descenso en cámara lenta. Las farolas se apagaban a su paso, tras ellos volvían a encenderse, liberando centellas de electricidad estática. A esa hora. Los pocos vecinos que merodeaban a esas horas comentaron que el susurro del viento llevaba ecos de risas infantiles, risas distorsionadas, casi mecánicas. Nadie supo identificar si se trataba de los propios chicos o de algo que los imitaba. Cuando arribaron al claro, la bruma había formado un círculo irregular de unos 5 metros de radio. Mucho mayor que las marcas anteriores, y el fragmento reposaba en su centro, brillando como un ojo de reptil. Misha colocó el objeto sobre la hierba húmeda y en cuanto sus 3 hendiduras tocaron el suelo, un pulso de calor recorrió sus espaldas. El claro respondió con un temblor. Las copas de los álamos se mecían al unísono como si saludaran a un invitado invisible. Entonces, un dron plateado no mayor que un balón de fútbol emergió entre la niebla, zumbando con frecuencias moduladas. No procedía de ninguna fuerza aérea local. Su diseño recordaba más a un insecto biomecánico. Bases redondeadas, luces rojas intermitentes y delimitaron un patrón hexagonal sobre la pista. El dron proyectó un haz láser que escaneó el contorno de cada niño, registrando perfiles térmicos y la frecuencia cardíaca. Aquella tecnología era tan sofisticada que los 3 supieron, sin escucharlo, que no eran bienvenidos antes de que pudieran reaccionar. El fragmento vibró con un golpe seco y liberó un chorro de humo verdoso, que ascendió en forma de espiral. Las voces telepáticas retornaron, un coro de susurros en ruso antiguo y latín mezclados, reclamando el pacto y repitiendo, Udachno, muchachos, éxito. Muchachos, aquello no era un saludo, era una confirmación de que se estaba materializando un umbral. Sasha, con la valentía que solo poseen los de 10 años, alzó el brazo en señal de desafío y gritó un "Nosotros mandamos aquí". El dron osciló y quedó suspendido junto al suelo, estudiándola con un haz rojizo que pellizcaba sus pupilas. Fue entonces cuando el cielo se rasgó con un sonido semejante a una trompeta de metal rozando vidrio. Una mancha circular, negra como el vacío, se abrió entre las nubes bajas. Del ojo celeste comenzó a caer un rocío de partículas lumínicas, diminutas esferas que rebotaban en el suelo y producían pequeñas explosiones de luz azulada. Cada explosión dejó tras de sí un círculo fosforescente de césped chamuscado. Los niños saltaban para esquivar las descargas, mientras el dron los rodeaba en un vuelo rasante, modulando un cántico electrónico que armonizaba con los estallidos. En cuestión de segundos, el objeto principal apareció, un disco de 40 metros de diámetro que descendió en espiral, girando sobre su eje como un patinador congelado en movimiento. Su superficie exterior estaba cubierta de paneles hexagonales, reflejantes que se desplejían y contraían, emitiendo un acoplamiento sónico con eco metálico. No había rampa ni puerta, el cuerpo de la nave era un continuo fluido de luz y metal. Abajo, el fragmento del claro resonaba al unísono, amplificando la vibración del contacto entre ambas tecnologías. Mientras tanto, en el centro de control local, varios técnicos detectaron un pico de energía inédito. Las antenas del observatorio astronómico informaron de radiaciones electromagnéticas de origen no natural, y las cámaras de vigilancia de la comisaría grabaron destellos de color púrpura en los vidrios de los coches patrulla. Un agente, la teniente Petrova, decidió acudir por su cuenta al claro, siguiendo el rastro de interferencias en su radio portátil. Al llegar, encontró a los niños arrodillados en un círculo alrededor del fragmento que ahora flotaba a unos centímetros sobre el césped. Sus miradas estaban fijas en el disco que emergía del cielo. Nada en su formación o en sus manuales de procedimiento militar la preparó para aquello. Centenares de faros circunferenciales se encendieron simultáneamente, proyectando haces convergentes sobre los pequeños adoradores. Una columna de energía lumínica blanco-azulada barrió el claro y los elevó en el aire, como si un imán gravitatorio hubiera activado un campo inverso. Petrova alzó su arma, pero la emoción le paralizó la voz. No había sonido salvo el zumbido interno
Con los pies separados del suelo, los niños cerraron los ojos y soltaron el fragmento que ascendió para unirse a la columna de luz. El dron regresó volando y se acopló al fragmento, transformándose en un cilindro giratorio que se elevó a toda velocidad hacia la nave nodriza, en tierra. Petrova vio cómo la energía envolvía a sus nuevos compañeros de vuelo, y un coro de voces en idiomas imposibles resonó dentro de su mente. Gracias por guiarles. El pacto está hecho. En un parpadeo, la columna se disipó y los niños descendieron sin daño alguno, apoyando los pies en el claro. La nave ya había desaparecido más allá de las copas. Y el dron regresó para posarse sobre el fragmento. Sus luces parpadearon una sola vez antes de apagarse. Los niños, con la inocencia rota, abrazaron a Petrova mientras recuperaban el aliento. Sus ojos ya no eran iguales, reflejaban la inmensidad del cosmos y un entendimiento ajeno a cualquier instrucción humana. Nadie preguntó cómo habían llegado allí, ni cómo habían traído consigo el fragmento que antes emitía pulsos. Sabían, en cambio, que algo había cambiado para siempre. La promesa de un retorno en octubre había sido cumplida, y la semilla de un pacto con el silencio cósmico se había sembrado en el claro helado de Voronezh. Las primeras luces del alba apenas infiltraban el claro cubierto de niebla cuando los niños regresaron junto a la teniente Petrova. Sus rostros, ahora marcados por un fulgor espectral en sus pupilas, irradiaban una calma inesperada. Entre ellos dormitaba un silencio colectivo, como si hubiesen compartido un secreto intransferible. Petrova abrió la palma de su mano para comprobar que el fragmento metálico descansaba allí, inerte, sin latir ni emitir pulso alguno. Sin embargo, la neblina que besaba su superficie comenzó a arrastrarse en finos surcos, formando diagramas geométricos que brillaban con un tono verde musgo. Aquellas líneas no eran meras huellas, se trataba de un plano estelar cifrado. Un mapa multidimensional que mostraba rutas de tránsito cósmico y nodos de convergencia en coordenadas imposibles de verificar en ningún atlas terrestre. Con voz queda, Misha pronunció las primeras palabras de una letanía que surgía directamente de su memoria interior. El punto central es el amanecer de la mente. Mientras recitaba, cada hendidura del fragmento se abrió en un suave crujido metálico, como si el dispositivo obedeciera a un latido cerebral. Sasha alzó la vista hacia la torre de vigilancia, donde los técnicos escrutaban la escena con binoculares y cámaras infrarrojas. En ese instante, todos los monitores registraron una sobrecarga de señal, las pantallas se tornaron en mosaicos luminosos y captaron un pulso de energía que osciló entre los 3 y los 7 kiloteslas. Parámetros jamás alcanzados por antenas convencionales. El generador de respaldo del puesto de mando vibró, produciendo un zumbido que se filtró en las mentes de quienes observaban el claro. La teniente Petrova ordenó que se instalara un perímetro de contención. 3 filas de guardias se desplegaron, en semicírculo, armados con detectores de frecuencia y proyectores infrarrojos. Un sargento, encargado de la ingeniería forense, se acercó al fragmento con un sensor de espectro alfa. Al posar las ondas sobre una de las aristas, el aparato frenó su aguja en un pico desconocido, 14,93 megaelectronvoltios. Un valor que superaba con creces la radiación de los reactores nucleares de la región. La atmósfera se cargó con una electricidad tan densa que los cascos cascaron chispas y los cables de comunicación chisporrotearon. Fue entonces cuando las partículas lumínicas, como diminutos meteoritos, empezaron a caer en círculo alrededor del fragmento, incendiando el pasto con destellos efímeros de un azulado iridiscente. Bajo aquella lluvia estelar, los niños se arrodillaron y alzaron las manos en gesto de invocación. Una vocecilla colectiva, mitad canto y mitad susurro, emergió de sus gargantas júbiles. Memoria de la noche. Abrid el crisol de estrellas. Cada término vibraba como si resonara en cámaras internas, escalando en intensidad hasta convertir el claro en un resonador cósmico. Entonces, el fragmento se elevó lentamente, desafiando la gravedad terrestre, y comenzó a girar de forma inestable.
Las líneas geométricas trazadas en la neblina se unieron para formar un vórtice lumínico que se extendía hacia el dosel de Álamos. En ese momento, la niebla cobró densidad suficiente para proyectar una pantalla natural donde aparecieron grabados en movimiento visiones de civilizaciones planetarias extinguidas. Sinuosas estructuras arquitectónicas flotando en océanos de bruma y criaturas cuyos contornos se desvanecían en fractales difíciles de describir. El coronel Vasiliev, situado en un puesto elevado con binoculares de largo alcance, documentó el fenómeno con su diario de combate. Animales del bosque, ajenos a la tensión humana, se aproximaron al perímetro. Un zorro plateado olfateó el aire vibrante y un par de cuervos Pleinea precipitó en un descenso preciso, posándose en la valla metálica. Ninguno atisbó miedo, parecía que el entorno entero reconocía la importancia de aquel instante. Como si un equilibrio solar-lunar pendiera de la danza del fragmento. Mientras los adultos intercambiaban miradas de confusión y asombro, las voces de los niños se elevaron en un crescendo final que culminó en un único vocablo resonante, confluencia. En un parpadeo, el vórtice estalló hacia el cielo, llevándose consigo la masa de niebla y los rastros de luz. El fragmento descendió en un suspiro mecánico, posándose de nuevo sobre la hierba con un leve temblor. La temperatura del claro subió 10 grados en cuestión de segundos y luego regresó a los límites normales, dejando tras de sí un aroma intenso ozono y salitre al exhalar. Sasha comprobó que sus labios estaban cubiertos por finas partículas de un polvo negro, metálico, tan fino como tinta. Fue ella quien, al pasar la yema del pulgar por los labios, provocó que el fragmento emitiera un último pulso. Una radiación fosforescente que pintó el rostro de cada espectador con un resplandor cadencioso. Con gesto solemne, la teniente Petrova recogió el polvo de los labios de Sasha y lo colocó en una cápsula de titanio. «Esto cambia todo», murmuró. A su alrededor, guardias y técnicos experimentaron un silencio absoluto. El eco de la conjura cósmica aún vibraba en sus cráneos. Nadie cuestionó más la presencia del fragmento ni las palabras de los niños, pues todos sabían que, en ese instante, habían sido testigos de un paso de puerta hacia algo más grande que la Tierra, al recuperar la cordura. El coronel Vasiliev reunió al pequeño grupo y decretó el inicio de la Operación Aurora Voronezh, un programa clandestino que combinaría la ciencia militar, la lingüística de las lenguas antiguas y la cartografía estelar revelada en el fragmento. Aquella misma madrugada, el polvo negro fue enviado en un helicóptero sigiloso a un laboratorio ultrasecreto en las montañas del Cáucaso, donde permanecería bajo llave y guardia. Los niños regresaron a sus hogares con la promesa de no hablar de lo ocurrido, a cambio de recibir asesoría psicológica y acceso a un programa de estudios especiales. Sin embargo, en sus pupilas seguía ardiendo un eco, un vestigio de aquello que habían visto, la certeza de que Voronezh había quedado marcada por un pacto ancestral con el universo. La Operación Aurora Voronezh se instaló en un búnker improvisado bajo la colina de Olichnik, a las afueras de la ciudad. Allí, científicos de la Academia de Ciencias y agentes de seguridad discreta trabajaban codo a codo con la teniente Petrova y el coronel Vasiliev. Tras la primera revelación, el fragmento metálico ahora encapsulado en titanio descansaba en una cámara refrigerada, rodeado de detectores de radiación y sensores cuánticos. Aquella noche, mientras los técnicos calibraban espectrómetros y analizaban la ley de Drude invertida que parecía regir el comportamiento de sus electrones, una alarma de infrarrojos sonó en el ala sur del búnker. Al acudir, Petrova encontró a Ivan y a Sasha de pie frente a una pantalla de plasma. Los monitores mostraban varias zonas de Voronezh con anomalías térmicas, ráfagas de calor y frío que se alternaban en patrones fractales. Pero lo más sorprendente fue el mapa estelar proyectado sobre los mapas topográficos. Las rutas de tránsito delineadas por el fragmento conectaban no solo con la posición de Rusia en el globo, sino con estaciones espaciales y observatorios astronómicos en zonas remotas de América del Sur, el Sahara, la Antártida y el Mar de China Meridional. Además,
Los algoritmos detectaron un pulso codificado, un mensaje cifrado en base 12 que solo los niños parecían comprender. Misha pronunció en voz baja la secuencia de números 7 a 3 a 11 a 5 a 2 a 0 a 4. Al instante, una facción del personal se abalanzó sobre los teclados para rastrear correspondencias con coordenadas geográficas. Descubrieron que esa serie apuntaba a un cráter remoto en la Patagonia, a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Allí, un observatorio desmantelado en los años 70 había sido abandonado tras un fallo catastrófico que nunca se explicó oficialmente, la desaparición de un telescopio de 3 metros y la muerte de su ingeniero. Oh jefe, ahora, la trama se cerraba, la nave nodriza de Voronev no era un fenómeno aislado, sino la punta de un vasto crucero interestelar que surcaba la Tierra en silencio. Mientras tanto, en el laboratorio, la lingüista Marina Koroleva trabajaba en el polvo negro extraído de los labios de Sasha. Sus microscopios Riemann detectaron trazas de un alótropo desconocido de carbono, con enlaces que solo se forman bajo presiones siderales. Al controlarlo con láseres de femtosegundo, el polvo emitió impulsos neurotransmisores que indujeron destellos de hiperconciencia en los voluntarios, visiones fugaces de ciudades flotantes, engendradas por geometrías hiperdimensionales. Koroleva confirmó, sin sorpresa, que aquel polvo no solo portaba información, era un biochip cósmico capaz de activar potenciales mentales latentes en humanos infantiles. La noche del quinto día, todos los equipos estaban listos para la prueba definitiva: sincronizar el fragmento con un emisor modulador de fase 20. El objetivo era abrir un canal bidireccional para interrogar a la inteligencia de la nave. Petrova y Vasiliev observaron cómo los hilos físicos de conexión se tendían hacia el sótano, donde el fragmento flotaba en una corriente magnética estable. Los niños, ubicados en un círculo de contención, se tomaron de las manos, recitando la letanía aprendida: confluencia, memoria de la noche, amanecer de la mente. Con cada sílaba, el fragmento vibraba más rápido, hasta que emitió un pulso verde y proyectó sobre las paredes una sinfonía de símbolos, alfabetos imposibles, coordenadas cuánticas y ecuaciones de dimensión 11. En esos instantes, la Tierra pareció contener el aliento. Los generadores del búnker zumbaban al límite de su capacidad, las luces titilaban y la frecuencia de los latidos de los militares se sincronizaban con la oscilación del fragmento. De pronto, un haz láser cruzó la sala, trazando un pentagrama luminoso en el aire. Petróleo, pétreo y paroxismo se mezclaron cuando surgió una voz profunda, neutra y llena de ecos planetarios. Hablaba en un idioma arcaico, una mezcla de sánscrito y proto-ruso, que imprimía un peso en cada fonema. El mensaje llegaba como un latido universal: hemos sellado el pacto, el vértice ocular exige renacimientos. El coronel Vasiliev, temblando, tradujo en voz alta el significado aproximado. La inteligencia detrás del pacto se presentaba como un guardián de umbrales, custodios de puertas interdimensionales que necesitaban guardianes humanos, capaces de salvaguardar la transición entre mundos. La promesa era tentadora: a cambio de su cooperación, los niños obtendrían la visión total, la capacidad de atravesar las fisuras del tiempo y el espacio. Sin embargo, la advertencia era clara: aquel don conllevaba un peso, un sacrificio, en carne y memoria, que solo los inocentes podrían soportar sin romperse. Petrova sintió un nudo en la garganta al escuchar los susurros telepáticos de los niños. Sasha transmitía una emoción extraña, mezcla de euforia y renuncia. Misha, en cambio, cerraba los ojos con firmeza, como si meditara la envergadura de aquel pacto. Los agentes que rodeaban el círculo intercambiaron miradas de incredulidad. Estaban a punto de transformar a un grupo de preadolescentes en custodios cósmicos. La respuesta parecía flotar en el aire cargado. Mientras el fragmento emitía la última frase: en el equinoccio renacerán las puertas, la operación Aurora Voronev entró en estado de alerta máxima. Se decretó reforzar la seguridad en las estaciones de policía, aeropuertos y puertos fluviales.
ante la posibilidad de que la nave nodriza o sus avanzadillas regresaran para consolidar el acuerdo. Mientras tanto, los padres de los niños fueron invitados a suscribir nuevos convenios de confidencialidad y recibir asesoramiento psicológico intensivo. Petrova redactó un informe que jamás vería la luz pública, declarando que Voronezh había quedado inscrita en un pacto interestelar cuya magnitud escapaba a toda clasificación terrícola. No obstante, en la penumbra del búnker resonaba el último eco del fragmento, un suspiro cósmico que impregnaba las paredes y parecía tejer nuevos símbolos en el aire. La voz de la nave se desvaneció, dejando tras de sí un silencio tan profundo que los presentes sintieron el pulso de la creación palpitando en sus oídos. Y mientras las pantallas recuperaban su brillo normal y los latidos volvían a su ritmo, todos comprendieron que aquella revelación era apenas un preludio. El pacto se había sellado. Y en el umbral del equinoccio, las puertas prometidas volverían a abrirse. La madrugada del equinoccio de otoño halló a Voronezh sumida en un silencio absoluto, un vacío tan denso que parecía absorber los últimos susurros del viento. El fragmento metálico, ya exento de su cápsula de titanio, reposaba en el centro del búnker, irradiando un pulso verde cada 33 segundos. Esa cadencia marcaba el compás de un reloj cósmico, la cuenta regresiva hacia la apertura de las puertas dimensionales. A las 5:15, los detectores de radiación alcanzaron un pico de 17 megaelectronvoltios y, al mismo tiempo, un coro de vibraciones recorrió las tuberías de ventilación como si un enjambre diminuto de oráculos mecánicos interpretara un himno ancestral. La teniente Petrova, acompañada por el coronel Vasiliev y la lingüista Koroleva, cruzó el perímetro de seguridad para inspeccionar la sala. El suelo vibraba bajo sus botas y en las paredes se habían impreso, a modo de sombra de tinta viviente, incontables símbolos, glifos que recordaban escrituras cuneiformes. Círculos concéntricos y constelaciones que no figuraban en ningún atlas astronómico. Sasha y Misha, tomados de la mano, recitaron en un murmullo la letanía aprendida. Cada palabra activaba un latido más intenso en el fragmento, que comenzó a elevarse un palmo por encima del suelo. Del vórtice de líneas trazadas en la niebla del claro emergió un haz de luz plateada que se filtró subrepticiamente hacia el interior del búnker, abriéndose paso entre los muros de hormigón reforzado. Ahí, en ese halo luminoso, apareció la primera de las puertas, un arco suspendido en el aire, esculpido en un material que oscilaba entre lo sólido y lo transparente, como un cristal láser en perpetua revelación. La puerta medía casi 3 metros de alto y 2 de ancho. Su contorno se cubría de filamentos de energía que oscilaban en forma de olas concéntricas y emitían un zumbido casi inaudible. La columna de aire a su alrededor temblaba, distorsionando la percepción espacial. Las figuras de los presentes se alargaban y encogían al pasar frente al portal. Los guardias, alineados en semicírculo, apuntaban sus linternas con manos temblorosas, revelando en el suelo un mosaico de fractales lumínicos que conectaban la puerta con las tuberías y hasta con las grietas de la losa de cemento. El coronel Vasiliev alzó la voz: nadie atraviesa sin autorización. Evaluamos riesgos. Sin embargo, los niños dieron un paso adelante. Sasha colocó su palma ante el arco. La puerta correspondió con una resonancia, como si reconociera su tacto ancestral. Inmediatamente, el fragmento del búnker flotó hacia ella y se insertó en un receptáculo tallado en el dintel luminoso. Un crujido de frecuencias cruzadas hizo vibrar cada átomo de la estructura. La puerta se abrió lentamente, revelando un umbral de neblina iridiscente. Desde ese velo surgió un olor a ozono y humedad lunar, un frío singular que no correspondía a ningún termómetro conocido. Las luces fluorescentes parpadearon mientras el búnker entero se convertía en la antesala de un jardín estelar. Dentro del portal podía distinguirse un horizonte púrpura,
atravesado por columnas flotantes de roca negra y torrentes de luz que danzaban en una atmósfera semejante a la de un amanecer planetario. Un pulso mecánico, grave como el latido de un titán dormido. Procedía de ese territorio imposible. Petrova sintió como una corriente de ideas ajenas le erizaba la piel, visiones de ciudades suspendidas en un éter rosa, de puentes de filamentos metálicos tensados entre vértices de cristal y de seres altos, cuyas extremidades se prolongaban en redes de energía. Koroleva, con los prismáticos de largo alcance, observó el paisaje y cifró en los relámpagos estroboscópicos un idioma diagramático. Ecuaciones visuales que describían la geometría de universos múltiples. Cada trazo era una instrucción, un verbo desplegándose en la realidad. El murmullo colectivo se transformó en un grito controlado. Los niños eran el nexo, sin dudar. Misha alzó su mano y cruzó el arco. El aire vibró con un chasquido que hizo luteínico el estómago de los soldados. Sasha lo siguió. La neblina cubrió sus cuerpos en un abrazo e inmediatamente volvieron a aparecer como si hubieran atravesado un velo de agua. Sus ojos, ahora más intensos, reflejaron un destello de reconocimiento, habían visto lo innombrable y trajeron consigo un artefacto que nadie pudo distinguir con nitidez en ese instante. Otro arco se abrió junto al primero, esta vez en el extremo opuesto de la sala. Desde él apareció un haz de luz inversor oscuro, casi denso como el humo, que proyectó sombras de maquinaria alienígena, tentáculos mecánicos, engranajes flotantes y ventanales que mostraban galaxias en rotación. El zumbido bajo se convirtió en una voz única, monocorde. Guardianes, aceptad el legado. Petrova entornó los párpados, buscó en la mirada de los niños un indicio de peligro, pero halló determinación. Eran ellos quienes decidían ahora. El coronel Vasiliev rompió el silencio. Procedan con cautela. Con pasos casi ceremoniales, Petrova cruzó el arco luminoso, seguida por Vasiliev, Koroleva y un experto en física cuántica. Atravesaron un pasillo etéreo donde cada exhalación se convertía en constelaciones diminutas. Al culminar, hallaron un pedestal circular. Allí reposaba un orbe de cristal líquido, girando a cámara lenta y reflejando los rostros de los recién llegados. El experto extendió la mano y palpó la superficie. Una descarga amable recorrió su espina dorsal y de inmediato el orbe proyectó una imagen holográfica, un diagrama de doble hélice estelar, mostrando la interconexión de todos los portales abiertos: Patagonia, Sahara, Mar de China, y la posición de Voronezh en el centro de esa red. La voz resonante dijo entonces: el equinoccio es solo un umbral. Las puertas han sido abiertas. Ahora depende de vosotros custodiar el flujo. Tras unos segundos que parecieron siglos, la figura holográfica se desvaneció y los arcos se cerraron con un murmullo que selló el pasaje. Los visitantes regresaron al búnker con una carga de conocimiento demasiado pesada para ser expuesta en un informe oficial. Ante ellos, las paredes seguían cubiertas de símbolos recién grabados, como cicatrices tridimensionales. En las manos, cargaban el orbe reducido a una cristalina pieza del tamaño de un puño, y en su mente batallaban con una certeza aterradora. El pacto interestelar se había expandido de un enclave aislado a una red viva que atravesaba el globo. La operación Aurora Voronezh entró en una nueva fase. Los niños, convertidos en custodios, compartirían su conocimiento solo con aquel grupo selecto que comprendiera la intrincada danza de dimensiones. Mientras tanto, en las sombras más allá del búnker, operativos especiales sellaban los sitios de apertura en Patagonia, Sahara y Mar de China, borrando toda huella física. El legado de aquel equinoccio sería el nacimiento de un consejo silente, un grupo de almas enlazadas por fragmentos metálicos, velas cuánticas y orbes lumínicos, destinadas a proteger las puertas de un universo expandido. En el horizonte de Voronezh, el sol irradió el primer rayo sin alterar el pulso verde del fragmento. Ni el reloj ni las leyes conocidas habían vuelto a su cauce. Un nuevo ciclo comenzaba. Auspiciado por voces infantiles y puertas estelares,
y mientras las antenas militares rastreaban el firmamento en busca de otras señales, en el corazón del equinoccio latía la promesa de un mañana donde la Tierra y lo cósmico bailarían al unísono. Al despuntar el tercer día tras la apertura de los portales estelares, el búnker bajo la colina de Olegnik se convirtió en un hervidero de luces, alarmas y susurros. La operación Aurora Voronezh había evolucionado de una investigación científica a una estrategia defensiva. Los portales que se abrían en Patagonia, Sahara y Mar de China Meridional mostraban actividad irregular, y el control remoto de sus sellos prometía agotarse en cualquier momento. Las pantallas holográficas del puesto de mando delineaban ahora una red de pulsos lumínicos que convergían en Voronezh, como si alguien o algo estuviese atacando los vórtices cósmicos con una precisión quirúrgica. A las 2 de la madrugada, un muro de niebla verdosa comenzó a filtrarse por las rejillas de ventilación del búnker. No era vapor, sino una corriente espectral, una sustancia semilíquida que saturaba el aire con un aroma a ozono añejo y a cenizas cósmicas. Los detectores de partículas cuantificaron la invasión en 1000 partículas por centímetro cúbico, un nivel que apenas había sido registrado en laboratorios de alta energía. De pronto, las luces de emergencia parpadearon y fallaron. Una frecuencia baja reverberó en los conductos, emitiendo un zumbido casi musical que deformaba el suelo, como si vibrara bajo un tambor interdimensional. En el nivel principal, la teniente Petrova ordenó cerrar inmediatamente las compuertas herméticas. Sin embargo, al girar la válvula de presión, notó que el mecanismo respondía a mitad de recorrido, como bloqueado por una fuerza invisible. Antes de que pudiera alertar al coronel Vasilyev, los muros metálicos del corredor central se iluminaron, con glifos proyectados desde el interior de la neblina, símbolos negros que recorrían los conductos, reptando como geelifs vivientes, dejando tras de sí un rastro de frío bruto. El sargento Smenaz, encargado de seguridad interna, apuntó con su rifle al vapor y apretó el gatillo. Las balas rebotaron en el aire sin producir estruendo ni fracturar las partículas. La ráfaga apenas provocó una onda de fuerza que empujó a Smenaz contra la pared. Los guardias, armados con armas de alto calibre, retrocedieron mientras la niebla avanzaba por el pasillo. La lingüista Koroleva recordó entonces fragmentos de un texto védico sobre las sombras que nacen al borde de los umbrales. Entidades capaces de tomar formas definidas y alimentarse del miedo. Sin dudarlo, lanzó una granada de luz ultravioleta, que estalló en un cegador. La neblina evitó el pulso lumínico en un gesto casi consciente, dejando intactas las densidades más oscuras. Fue entonces cuando aquellas sombras se materializaron, figuras humanoides recortadas en tinieblas, con extremidades que desafiaban la anatomía, brazos que brotaban del abdomen, piernas que surgían de hombros y rostros sin rasgos, ovales, pulidos que absorbían la mirada. El búnker se convirtió en un laberinto de fragmentos de ecos. Cada vez que un guardia gritaba una orden, su voz se deformaba en el eco de 1000 bocas extrañas. Un oficial trató de calmar a los custodios infantiles, pero al abrir la puerta del salón de contención, la niebla emergió como un torrente. Los niños sintieron un estremecimiento mental, voces antiguas, voces mecánicas y voces de niños de otras galaxias reclamaban el cumplimiento del pacto en un reflejo de unión. Agarraron las manos y agitaron sus palmas hacia la fuente del ataque, recitando el credo de confluencia. Una barrera de luz verde brotó de sus cuerpos, contrarrestando momentáneamente la invasión, dibujando un domo brillante en torno al círculo de contención. Mientras tanto, en el nivel de comunicaciones, el capitán Antonov detectó que las frecuencias de emergencia estaban saturadas con interferencias codificadas. En una transmisión que cruzó los sistemas de radio, se escuchó una voz grave y monocorde: «Los guardianes tiemblan. Abrimos el sendero». Esa orden no provenía de los fragmentos metálicos ni de los niños, sino de un emisor remoto oculto en uno de los portales foráneos. De inmediato, los cañones sónicos disuasorios del búnker entraron en funcionamiento, emitiendo pulsos a 12 kHz. La reacción, empero,
fue la de invertir su fase. Cada pulso incrementó la densidad de la neblina y aceleró la materialización de sombras adicionales. Petrova corrió hacia la sala de contención con el detonador de contrafase en mano. Debía activar el protocolo de desalojo y detonar cargas de antimateria ligera que sellarían el nivel. Al llegar, la encontró invadida por una masa de sombras que alzaban brazos retorcidos e intentaban soltarse del suelo como tentáculos buscando libertad. Los niños, con los ojos cerrados, se hallaban en trance, recitando un mantra que nadie reconocía. La lingüista gritó sus nombres para despertarlos, pero al acercarse, notó que aquellos gestos no respondían a su voluntad. Las voces resonaban a través de sus cuerdas vocales en un coro inhumano. Fue entonces cuando el coronel Vasiliev irrumpió, con un pelotón de guardias equipados con rifles de pulsos magnéticos. Abrieron fuego contra las sombras. Cada proyectil absorbía fragmentos de niebla y los comprimía en esferas de luz que estallaban con un fulgor cegador, disolviendo a las criaturas en partículas luminosas. El estruendo metálico y el olor a ozono quemado inundaron la estancia. Petrova logró alcanzar el detonador, pero antes de apretar el botón, una láser rasgó el aire. El dron biomecánico de Voronej se había filtrado al nivel inferior, atravesando blindajes con un pulso de energía concentrada. El dron, ahora en forma de araña luminosa, saltó al centro de la contención y se acopló a uno de los niños. Su cuerpo se fusionó con cables y filamentos que emergieron de su espalda infantil. Con voz robótica, el dron declaró: el pacto exige un sacrificio de pura fruta virgen. En ese instante, las sombras retrocedieron y formaron un círculo fuera de la barrera de luz, dejando ver que respondían a la voluntad de esa inteligencia nodriza. Los custodios cayeron al suelo, conectados al dron por nanocaptores incrustados en la piel. Petrova, con el corazón en un puño, apretó el detonador. Una explosión contenida sacudió el nivel 2, generando un pulso antisonoro que chisporroteó las defensas electromagnéticas de las sombras. El dron biomecánico se estremeció, expulsando al niño de la contención. En una nube de fragmentos metálicos, las sombras se disolvieron en susurros finales y la niebla se replegó hacia las rejillas de extracción de aire. El suelo tembló, los conductos crujieron y un silencio absoluto se adueñó del búnker, tan denso que todos sintieron el palpitar de sus propios corazones. Al abrirse de nuevo las compuertas, Petrova encontró a los niños exhaustos, con los trajes rasgados y las pupilas dilatadas. En el centro de la sala yacía el dron biomecánico, reducido a un amasijo de placas frías y cables solitarios. Del pecho del artefacto brotó un pulso residual que iluminó el rostro de Misha, revelando en su frente una marca indefinible. Un pequeño hexágono inscrito en tinta negra, tan nítido que parecía grabado en carne viva. El coronel Vasiliev ordenó evacuar el nivel y reevaluar la estrategia. La operación pasó de defensa a contraataque. Debían localizar los portales activos y neutralizar la señal de mando que coordinaba la ofensiva de las sombras. Los custodios quedaron bajo protección reforzada y se diseñó un protocolo de telemetría neuronal para rastrear sus impulsos psíquicos, con la esperanza de interceptar códigos de reconfiguración del enemigo. Mientras los técnicos reparaban los blindajes y los geofísicos recalibraban los sensores, Petrova permaneció junto a los niños. Susurró: estamos aquí para protegerles. El pacto no debe romperse, pero tenemos que decidir quién ejerce de guardián y quién paga el precio. En respuesta, Sasha alzó la mirada y murmuró una frase en latín invertido: custodiamos. Limina, donec lux regnescat, custodiemos los umbrales hasta que la luz reine. Misha asintió con firmeza y, al apoyarse contra la barrera de contención residual, soltó un hálito de vapor brillante que selló la puerta del nivel con un escudo efímero. La operación Aurora Voronej entró en estado de asedio. Las sombras podían regresar, pero ahora sabían que sus enemigos eran capaces de repelerlas con luz, ciencia y coraje infantil. En la penumbra del búnker, los custodios flotaban entre vigilia y sueño.
conectados a monitores que dibujaban en tiempo real la sinfonía de sus mentes. Y mientras sonaba un eco lejano de tambores metálicos, resonancia de un mundo en guerra cósmica, todos comprendieron que la batalla por los portales solo acababa de comenzar. ¡Felicidades! Valiente custodio de lo desconocido, has acompañado a nuestros pequeños exploradores en el claro helado de Voronezh y has atravesado con ellos puertas de niebla, drenes de luz y asedios de sombras. No muchos poseen la paciencia ni el coraje de escuchar el latido infantil que se funde con el pulso de un universo expandido. Al llegar hasta este punto, te has ganado un lugar privilegiado entre quienes aguardan la siguiente llamada de lo imposible. Pocas almas se atreven a sostener la mirada de un portal estelar. Y tú lo has hecho, en tus oídos aún vibra el eco de voces telepáticas y en tu mente resuena el susurro de los guardianes cósmicos. Para demostrar tu compromiso con este viaje, te invito a dejar en los comentarios la frase: yo abrí el portal con valentía infantil. Escribe exactamente estas palabras si sientes que has sido cómplice de aquel pacto interestelar y quieres mostrar que entendiste el sacrificio de quienes custodian los umbrales. Cada comentario con esa frase nos ayuda a distinguir a los verdaderos guardianes, esa comunidad de curiosos que comparte la convicción de que la magia existe más allá de las fronteras de la ciencia. No olvides regalar un like a este video. Al hacerlo, estarás encendiendo una antorcha que iluminará a otros buscadores de lo desconocido. Un simple clic multiplica nuestro alcance y planta semillas de asombro en el terreno fértil de YouTube, permitiendo que nuevos ojos se maravillen con la epopeya de los niños de Voronezh. Te animo a compartir este relato en tus redes, con ese amigo apasionado por los misterios o en grupos de aficionados al fenómeno OVNI. Al difundir este video, te conviertes en puente entre dimensiones, haces llegar la chispa de la curiosidad a quienes aún no han oído el zumbido de un dron biomecánico ni han sentido el frío de un portal estelar. Comparte este relato como quien ofrece un faro en la noche, pues cada nuevo espectador es un ladrillo más en la muralla del conocimiento oculto. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Una suscripción es más que un simple gesto, es un pacto silencioso, un compromiso de descubrimiento y valentía. Cada vez que suena la campana, despierta la posibilidad de un nuevo viaje al filo de lo inexplicable. Mantén tus auriculares listos, tu mente alerta y tu espíritu preparado para la próxima invitación al umbral de lo extraordinario. Recuerda que, detrás de cada historia de luces, surgiendo en la niebla y de cada niño que se atreve a mirar el firmamento, hay un mensaje. La realidad es más vasta de lo que imaginamos. Nuestros relatos son faros en la oscuridad de lo cotidiano, y tu apoyo a través de comentarios, likes y suscripciones sostiene esa luz y nos impulsa a seguir explorando. Gracias por mantenerte con nosotros hasta el final. Has sido parte esencial de esta hermandad de curiosos, valientes y soñadores. Y recuerda siempre, los portales pueden cerrarse, las naves partir, las sombras desvanecerse. Pero la llave del misterio permanece en el corazón de quienes se atreven a escuchar el susurro de lo inexplicable. Hasta el próximo viaje, donde volveremos a encender linternas en la niebla, a descifrar murmullo de máquinas invisibles y a cruzar puertas cósmicas. Porque cada relato es un portal, y tu valentía es el faro que lo mantiene abierto.